¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, en esta noche voy a hablarles de una santica, una súper santica de 12 años. Su nombre es María Teresa Goretti. De cariño le llamaban Mariata. Vamos a pedir en este momento entonces la presencia del Espíritu Santo para que nos asista, para que venga a cada una de nuestras casitas, para que nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría y nos dé ese mensaje que nos trae esta santa para cada uno de nosotros, para nuestros hijos. Entonces, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, entonces, Santa María Goretti. Santa María Goretti nació en Corinaldo, Italia. Ella nació el 16 de octubre de 1890. Sus padres eran unas personas muy humildes. El señor era Luis Goretti y su madre, la señora María Assunta Carlini. Ellos nacieron en Corinaldo, vivían en Corinaldo. Allí existía un templo de San Francisco donde ella fue bautizada. Y había un templo que era el de la Dolorosa, donde la señora Asunta llevaba a sus hijos frecuentemente y ante esa imagen de la Virgen sufriente para inculcarles el odio al pecado. Ellos eran una familia muy orante y les recordaba que el pecado hizo sufrir muchísimo a la Santísima Virgen María. Esta imagen de Jesús o de la Madre de Jesús teniendo a su hijo muerto en sus brazos fue una imagen que nunca pudo olvidar Santa María Goretti. Ella le impresionó muchísimo esa imagen y ella decía que jamás le iba a olvidar y que le impresionaba mucho ese sufrimiento que la madre, o sea, que veía de la madre con su hijo. Esta familia Goretti Carlini era una familia muy humilde, era una familia de campesinos, una familia que se dedicaba a la agricultura y eran tan pobres que ellos no pudieron frecuentar a la escuela, ninguno de los niños. La mamá, María Asunta, era analfabeta también, pero ella les enseñó desde muy pequeño todas sus oraciones, les enseñó el credo, el Padre Nuestro, los mandamientos y algunas preguntas que ella había aprendido de memoria del catecismo desde muy niña. Esta familia era muy devota. Todos los días rezaban el Santo Rosario y a pesar de la distancia, a pesar de lo lejos que les quedaba la iglesia, ellos iban a Eucaristía los domingos. Ellos iban a vender pues las pocas cosas que producían, iban a vender palomas para cambiarlos por otros alimentos, pero aprovechaban para ir a la Eucaristía. La niña siempre manifestó desde muy pequeña, aunque era una niña tan pequeña, ya manifestó ese deseo de recibir al Señor. Pero su madre siempre le decía que ella era muy niña y que tenía que prepararse muy bien para poderlo recibir, que tenía que recibir la catequesis. Para los Goretti llegó un momento muy difícil, la situación cada día era más difícil para alimentar a sus hijos. Entonces ellos escucharon que había unas tierras cercanas, cerca a Roma, donde ofrecían muy buenas ganancias y decidieron trasladarse con toda su familia para allá. Duraron muchos días de camino y allí cuando llegaron ellos los esperaba una casita muy pobre. Ellos empezaron a ver que había suelos muy estériles y esperaban pues llegar a vivir a su casita, pero como eran tan pobres ellos tuvieron que llegar a compartir su casa con otra familia y esta familia era la de Juan Serenelli. Juan Serenelli era un hombre viudo con un hijo llamado Alejandro. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Esta familia Serenelli era una familia de malas costumbres, todo lo contrario de la familia de María Goretti. Era una familia que le gustaba tomar mucho, era un papá que era muy grosero y que tenían muy malas costumbres. Por ejemplo, Alejandro tenía muchas cosas de impureza en su habitación. Cuenta pues el libro que leí, que era este, que él era muy llamado a la impureza, que tenía imágenes, que tenía revistas y cosas pues que lo llevaban mucho a cosas impuras, imágenes impuras. Mariata
Siempre fue una niña muy educada, muy obediente, que le ayudaba a sus padres con mucho esfuerzo, bueno, sin ningún esfuerzo, para evitar esfuerzos a ellos, y se ocupaba de los cuidados de la casa, de los cuidados de sus hermanitos, trataba de ser muy obediente con ellos. Una muy buena niña. Ella iba a hacer los mandados descalza, no le importaba que las piedras estuvieran calientes o que tuviera mucho frío, nunca se quejaba por los trabajos que tenía que hacer. Un día, Juan Serenelli tuvo un altercado muy fuerte con el dueño de la finca donde ellos vivían, y el dueño de la finca los despidió a todos, tanto a los Serenelli como a los Goretti. Entonces ellos tuvieron que irse, no tuvieron más opción sino irse para otras tierras, donde les decían que habían trabajo. Pero esas tierras tenían la fama de que eran tierras palúdicas, donde enfermaban mucho, donde habían muchos zancudos. Allí la mano de obra era muy barata y pues decían que la gente se enfermaba frecuentemente de paludismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, pronto llegó la familia de Mariate a trabajar, el señor Luis se esmeraba mucho, pero sin embargo, pues los muchachos, los hijos estaban aguantando hambre ya que no les daba pues para alimentarse lo suficiente. Como al año de estar viviendo allá, llegó un duro golpe para la familia, ya que el señor empezó a enfermar y fue contagiado de paludismo. Entonces empezó con sus síntomas, empezó a sufrir mucho. En esa época no habían remedios para el paludismo. Entonces lo único que hacían era que le llevaban el médico y toda la familia todas las noches se reunía alrededor del señor Luis a hacer el Santo Rosario, ya que ellos eran muy creyentes. Llegó el día, el 6 de mayo de 1900, a los 41 años, el señor Luis Goretti murió, dejando sola a su esposo y a sus hijitos. Desde la muerte del señor Luis, María se volvió más seria y más amorosa con su madre. Ella empezó a asumir todos los trabajos de la casa para que su mamá y su hermano mayor pudieran reemplazar a su padre en las labores del campo. La señora Asunta tuvo que hablar con el dueño de la finca para que no la despidiera y la dejara seguir cultivando y así pues tener que darle a sus hijos de comer. Juan Serenelli, al ver que murió el señor Luis, le propuso a doña Asunta ser su esposo, pero pues doña Asunta, conociendo sus malas costumbres, el mal genio que tenía, ella prefirió quedarse sola y que sus hijos fueran felices sin irlo a poner una persona como con tan malas costumbres. Por ese rechazo, desde ese día empezó don Juan Serenelli a hacerle la vida imposible a los Goretti. Eh, Groseros, él les quitaba los alimentos, bueno, tuvieron que sufrir mucho, la señora Asunta empezó a sufrir mucho, pero Marieta siempre le daba ese aliento de que estaban con Dios y que todo se lo dejaban en manos de Dios. Por otro lado, Alejandro empezó a mirar con ojos impuros a Marieta. O sea, él como estaba metido como en ese mundo de lujuria, empezó a mirar con otros ojos a Marieta, a mirarla como mujer y empezó a hacerle propuestas impuras, a las cuales Marieta rechazaba inmediatamente. Marieta le decía a su mamá que no la dejara sola. Ella ya empezó a temer, a tenerle mucho miedo a Alejandro, pues por las cosas que le decía. Y ella tenía muy claro que ella no iba a ofender al Señor con malas cosas. María siempre le dijo a su mamá ese deseo que tenía tan grande de recibir al Señor. Ella quería recibir la comunión y quería recibir al Señor, pero pues doña Asunta le decía que era muy niña y aún no estaba preparada. Ella tendría como 11 añitos en ese momento. Mariata asistió en una Semana Santa a las celebraciones religiosas y el predicador de esa celebración era un sacerdote pasionista que les habló de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y él les habló ahí del inmenso amor que Dios nos había demostrado permitiendo que su Hijo muriera por nosotros y del terrible mal que el pecado hace en nuestras vidas. Y él les insistió muchísimo en la cita bíblica de Hebreos capítulo 6 versículo 6. Quien peca crucifica de nuevo al Hijo de Dios. Entonces ella, conmovida ante esta cita bíblica, ella hizo un firme propósito. Dijo que morir antes que pecar.
que ella no iba a hacer nada que ofendiera a Dios y que no aceptaría nada que le disgustara a él. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ella llegó conmovida a contarle a su mamá lo que había aprendido en esa Eucaristía y lo dijo nuevamente, este gran deseo que ella tenía de recibir al Señor por medio de la comunión. Pero la mamá insistía que tenía que prepararse muy bien. Ella empezó a buscar y buscó a una señora que aunque no estaba muy cerca, sabía que estaba dictando la catequesis. Ella fue y habló con la señora y se preparó por 11 meses. Ella no le importaba que tuviera que caminar muchísimo, que no le importaba si estaban en invierno, si estaban en verano, ella se iba descalza. Tampoco le importó que no supieran ni escribir ni leer, sino que todo se memorizaba. Ella hizo un gran esfuerzo y duró 11 meses preparándose. Ella la mamá le decía que qué iban a hacer, que ya no tenía plata para el vestido y Marieta le decía que tranquila mamá, que de eso se va a encargar el Señor. Como era una niña tan juiciosa, tan querida, sus vecinas para ese día le prestaron un vestido muy lujoso, muy hermoso, la peinaron, la arreglaron, pero pues decían que lo más hermoso antes que su cuerpo era su alma, que era la belleza más grande era su alma, porque estaba en gracia de Dios sin pecado y con gran pureza. Miren qué hermoso. A veces nosotros nos preocupamos tanto por nuestro vestido exterior, como esos respetos humanos, cómo vamos a vestirnos, cómo no, esperemos hasta que tengamos plata para hacer la gran fiesta. Y aquí lo que se veía de María era lo más hermoso, era esa pureza, esa gracia de Dios que reflejaba para todas las personas. Ese es un ejemplo hermoso de vida. Ahí nos decían en el libro que ese fue el día más feliz de su vida. Mariata siempre fue muy atenta con su familia, siempre se esmeraba en servirles, en hacerles. Ella le servía a todos sus hermanitos y a su mamá y ella comía de últimas para comerse los sobrados que dejaban sus hermanitos y esto con el fin de economizar la comida. A pesar de que los Serenelli eran tan terribles, tan malos con ellos, ella también se esmeraba en servirles. Pero esto hacía que Alejandro se interesara cada día más en ella y siguiera haciéndole esas propuestas impuras, a las cuales ella seguía rechazando. Llegó un día, bueno, siempre Mariata le pedía a su mamá que no la dejara sola. Le decía, mami, no me dejes sola. A veces, cuántas veces nuestros hijos nos ponen como en esa alerta, que no los dejemos solos y de pronto nosotros no tenemos el conocimiento en ese momento por qué están pasando. Mariata pues no decía por las amenazas de Alejandro y ya le decía no me dejes sola, pero la mamá no le entendía el por qué. Llegó un día y Mariata estaba arreglando una camisa. La mamá estaba en las labores del campo con sus otros hermanitos y su hermanita menor estaba durmiendo. Y llegó Alejandro y la jaló hacia la cocina. La empujó, la jaló, la encerró y trató de arrancarle la ropa. Como ella no se dejó, entonces él le dio mucha rabia y ella le decía que no lo hiciera porque eso no le agradaba al Señor, y que se iba a condenar, que iba a ir al infierno. Entonces a él más rabia le dio y como no se dejó, cogió un punzón y le propinó muchas puñaladas. Dice que fueron muchas veces, haciéndole heridas mortales. La niña le decía que no hiciera eso, que no se condenara. Sin embargo, cuando la vio lleno de sangre, se asustó y salió corriendo. En eso llegó el papá de Alejandro y pues llamó a doña Asunta que todos ayudaran a Mariata. Y la mamá le preguntaba que quién le había hecho eso y ella contestaba que Alejandro, porque ella no quiso hacerle caso y que él iba a hacer algo malo con ella. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmediatamente llevaron a Mariata a la clínica del pueblo, al hospital del pueblo, y Alejandro fue detenido. Ella sufrió mucho, en ese pueblo no había anestesia, le estaban esperando pues los médicos, tuvieron que hacerle su cirugía sin anestesia. Ella no se quejaba, todo el tiempo decía Jesús, María, y miraba un cuadro de la Santísima Virgen María que había en la habitación y un crucifijo de Jesucristo. Y todo el tiempo decía Jesús y María, pero ella no se quejó.
Al siguiente día fueron a darle la comunión y fue un sacerdote a darle la comunión y la unción de los enfermos. Y ella recordó que Jesús murió en la cruz perdonando a sus enemigos. El padre le preguntó si ella perdonaba a Alejandro y ella dijo que por amor de Dios lo perdonaba y que quería tenerlo cerca de ella en el paraíso. María después de eso murió el 6 de julio de 1902 y Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. Con los años visitaron a Alejandro a preguntarle si él se arrepentía y él se arrepintió y dijo que ella había sido un ángel, que ella lo había perdonado y gracias a eso él tuvo su conversión. Esta es una santa, es una historia muy muy hermosa. Les recomiendo pues el librito, que lean mucho. Es de verdad una santica que nos enseña sobre la pureza en estos momentos, que no solo es la pureza al vestir, la pureza al mirar, la pureza al hablar, al dirigirnos a las personas, es la pureza que tenemos que guardar nosotros también como mujeres hacia los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado que estamos despertando en los hombres. Entonces en un momento en este momento que nuestros hijos, que los jóvenes tienen tantas modas como impuras, tenemos que tener esto muy en cuenta y hablarles mucho, mucho, mucho sobre la pureza. Entonces espero que les haya gustado esta santica, esta hermosa santica de 12 añitos, que siempre anheló recibir al Señor. Entonces, bueno, los dejo entonces para una próxima prédica. Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté con todos ustedes.